Hola, ¿qué tal? De nuevo les saludo con mucho gusto y de nuevo les comparto mi nombre, Raquel Ramírez Salgado. Soy licenciada y maestra en comunicación y doctora en ciencias políticas y sociales y desarrollo trabajo docente y de investigación en materia de medios de comunicación y género. Para mí es un gusto de nuevo compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver sobre nuestras interacciones comunicativas y, digamos, todo lo que podemos aportar desde nuestro trabajo. Y ahora yo quiero compartirles algunos contenidos y algunas reflexiones en torno a los diagnósticos desde la perspectiva de género y para medios de comunicación, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma dinámica de la sesión anterior. Les voy a compartir algunas diapositivas con información que me parece certera, que nos puede ayudar a generar una guía con respecto a lo que podemos esperar de nuestros propios medios de comunicación y también, desde luego, tener como claro que no se agota aquí la discusión. Al final también les dejaré algunas preguntas junto con bibliografía de apoyo para que las podamos contestar colectivamente. Muy bien, lo que primero quisiera que reflexionáramos es qué es esto de la perspectiva de género. Porque la escuchamos, esta denominación, de manera muy frecuente, pero me parece que de repente hay ciertas confusiones o asumimos que es solo una mirada que viene desde el Estado y en realidad la perspectiva de género tiene un origen histórico, político y ético también desde el movimiento feminista, que bueno, en la sesión número 3, en el tema número 3 pudimos revisar que es un movimiento que tiene siglos y que además es un movimiento que pues tiene varias líneas de acción, ¿no? Y que ha tenido su propia dinámica en cada uno de los países donde está presente. Y en este sentido, la perspectiva de género, como bien lo señala la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, es un paradigma, ¿verdad? Es una propuesta que está basada en la teoría de género y que se inscribe en el paradigma cultural del feminismo, ¿sí? En realidad hay como muchos manuales, hay como muchas aproximaciones sobre la perspectiva de género, pero no comprendemos que más allá y que para nada es su propósito de querer imponer un, digamos, sistema en donde las mujeres dominemos o que repliquemos las acciones de dominación masculinas, en realidad lo que la perspectiva de género quiere es contribuir a una construcción subjetiva, es decir, a la transformación de la forma en la que las personas perciben el mundo y también una transformación de orden social, es decir, una transformación colectiva en donde haya una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la perspectiva de género hacemos una recuperación de las aportaciones de las mujeres. Queremos que se haga un reconocimiento de todo lo que las mujeres han construido. Queremos desmontar esta estructura de pensamiento que es androcéntrica, es decir, el androcentrismo se basa en que sean solo los hombres los referentes de la humanidad, y lo que ha generado es que queden invisibles las aportaciones de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara quiénes son los escritores, y ojo, lo estoy diciendo en masculino, porque algunas instancias insisten en que el lenguaje androcéntrico nos representa a las mujeres, pero cuando yo les digo quiénes son los escritores o los pintores más célebres de la historia de la humanidad, seguramente pensarán en nombres de hombres, ¿no? Cuando en realidad también las mujeres han aportado un montón a distintos campos. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de la perspectiva de género, es decir, la recuperación, la visibilización de las mujeres a lo largo de la historia y de todas sus aportaciones en distintos campos de la sociedad. También la perspectiva de género, como lo señala la doctora Lagarde, permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de forma específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Bueno, esto es muy importante porque a partir de este eje de la perspectiva de género podemos defender el principio de la dignidad y la igualdad humana. Es decir, en realidad hay poca diferencia biológica
entre los hombres y las mujeres. Bueno, desde luego los cuerpos sexuados tienen su gran complejidad y no es para nada cualquier cosa la capacidad de reproducción que tenemos las mujeres en el cuerpo, pero me refiero a que el sexo no condiciona la capacidad de las personas, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres podemos desempeñar una serie de trabajos, de actividades, y lo que venimos tratando de señalar desde hace siglos es que no tenemos que justificar la desigualdad a partir de la diferencia sexual. Y tenemos que comprender que hay diferencias, por supuesto, que hay necesidades específicas, pero también tenemos que comprender que hay muchas semejanzas. ¿Qué es lo que nos asemeja a los hombres y a las mujeres? Pues que somos seres humanos. Esta idea de la humanidad entonces tiene que cambiar. Tenemos que combatir el androcentrismo. Ese es otro de los ejes de la perspectiva de género. Hay que comprendernos. La perspectiva de género no implica solo el análisis de las mujeres, sino que género es una categoría relacional. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, pues por supuesto que también estamos analizando la masculinidad y las normatividades para los hombres y para las mujeres, desde luego. Decía también yo en la sesión que compartimos anteriormente que el género es esa estructura de poder que está asentada a partir de la diferencia de los cuerpos sexuados. Entonces, la perspectiva de género, desde luego, que ya dijimos tiene una dimensión histórica, o sea, entendemos a partir de esta que la historia de la humanidad ha sido diferente, que las formas de vida, de convivencia, de socialización no han sido las mismas, que los códigos culturales, políticos y estéticos van cambiando a lo largo de los años, de los siglos, y en este sentido comprendemos que la sexualidad es un objeto de estudio esencial para comprender a la humanidad y que esa sexualidad también está atravesada por una condición histórica. Entonces, esta estructura de poder que se llama género está definida por los grupos genéricos, es decir, por lo masculino y lo femenino y la significación que se tiene sobre esto. También los sujetos particulares, es decir, las mujeres y los hombres. También la perspectiva de género tiene que incorporar el análisis de las relaciones sociales definidas a partir del sexo por las edades y por todas estas otras condiciones de las que también hemos hablado, como el origen étnico-cultural de las personas, su diversidad corporal, y además tenemos que incorporar a el análisis desde la perspectiva de género, el análisis de las relaciones económicas, ¿no? O sea, entender quiénes son las y los propietarios de los bienes, recursos y de las riquezas, y en este sentido, a partir de la incorporación de la perspectiva de género, es que hemos encontrado que mayoritariamente las mujeres no son propietarias de la tierra, ni de las casas, ni de otros recursos materiales. Por eso tenemos que incorporar mecanismos que aboguen por esa autonomía de las mujeres a partir del acceso a los recursos materiales y económicos. La perspectiva de género también entiende que es importantísimo estudiar a las instituciones públicas y privadas y a toda la diversidad de instituciones, es decir, a las económicas, a las sociales, a las jurídicas, a las políticas. Y también, bueno, a las sociales, ¿no? Que en este caso, bueno, pues entendemos a los sujetos y a las sujetas y a la familia como ese punto de partida del análisis. La perspectiva de género también tiene que estudiar a la cultura, tiene que estudiar a los símbolos, a las representaciones, tiene que analizar y estudiar a los imaginarios, es decir, a los sistemas de creencia que nos dan sentido, y a las fantasías, a las concepciones del mundo y sobre la vida. Tenemos que recuperar también en el análisis los pensamientos, las afectividades, los lenguajes, tanto corporales como verbales, escritos, así como los gestos, las palabras, la voz, ¿verdad? La entonación. Tenemos que recuperar al análisis la escritura, el arte, todas esas expresiones de la vida cotidiana. Desde las efímeras hasta las que son menos perdurables, ¿verdad? Y también a las que son más perdurables. Tenemos que, desde luego, también recuperar a
los colectivos, a las mentalidades individuales y todo enmarcado también en una perspectiva histórica. Si ponemos atención, veremos que en este último párrafo estamos justificando el análisis de los medios de comunicación y de la comunicación por sí misma desde la perspectiva de género. Y desde luego, la perspectiva de género también implica el análisis de las relaciones sociales intergenéricas, ¿verdad? Es decir, entre personas de géneros distintos y las relaciones intragenéricas, es decir, entre las propias mujeres o entre los propios hombres, y estas relaciones pueden ser de orden privado, público, personales, colectivas, íntimas, sagradas o políticas. Esto lo podemos encontrar en el libro Género y Desarrollo Humano de la doctora Marcela Lagarde, en donde desde luego delineará otros ejes de acción que sumarán al análisis desde la perspectiva de género, pero estos son algunos que me parece que pueden resultar bastante útiles para comprender cómo se incorpora la perspectiva de género a los diagnósticos para medios de comunicación. Creo que vale la pena que recordemos cuáles son los temas de la línea de investigación y acción que citamos en el tema 3, los ejes de acción que son llamados comunicación y género. Recordar que era la representación de las mujeres en los contenidos mediáticos e insistir que esa representación puede estar presente tanto en contenidos que son audiovisuales, solo visuales o solo auditivos. También algo muy importante que tenemos que recordar para la construcción de diagnósticos es la interacción de las llamadas audiencias femeninas, y yo sumaría también la interacción de las audiencias masculinas. Es importante como nunca también comprender cuáles son esos marcos de sentido que están construyendo los hombres de todas las edades a partir de lo que ven en los medios de comunicación. Sobre todo porque el consumo mediático ha cambiado a partir del uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, y entonces tenemos un acceso mucho más fluido a contenidos en línea, contenidos por Internet. Entonces, por supuesto, las interacciones van cambiando. Dijimos que dentro de esta agenda también está pensada como un tema nodal la participación de las mujeres en la estructura de los medios de comunicación y en las sociedades de la información, además de recuperar las movilizaciones de los movimientos feministas y de mujeres en la construcción de una comunicación feminista que aporte a una democratización del mundo. Bueno, a partir de los diagnósticos que se han hecho desde el 1995, yo citaba el caso del Global Monitoring Project que se empezó a realizar luego de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing. La verdad es que la desigualdad prevalece. Las preocupaciones sobre los medios de comunicación se condensaron en el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing y se presentan periódicamente distintos informes sobre el avance en cada uno de los rubros de la plataforma de acción, y debemos reconocer que uno de los ámbitos, de los rubros que menos avances han registrado es el del capítulo J, es decir, el de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la desigualdad prevalece, es decir, seguimos viendo una subrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación, a pesar de que las mujeres somos la mitad de la humanidad. Un ejemplo de esto sería que cuando se empezó a realizar el Global Monitoring Project en 1995, se descubrió que la presencia de las mujeres en los espacios noticiosos estaba por ahí del 19%, es decir, que solo el 19% de las personas que aparecían en los contenidos sobre noticias eran mujeres. Hasta el 2015, ese porcentaje de 19% subió a 24%, es decir, solo 5 puntos en 15 años. Hay que esperar los resultados de este nuevo monitoreo en el 2020, pero podemos desde luego adelantar algunas conclusiones porque se sigue presente esta subrepresentación. Además, cuando se nos representa a las mujeres, pues sigue siendo a partir de los estereotipos de género, ¿no? La madre esposa o una figura polarizada, esta superwoman, que es una mujer que está prácticamente desarraigada del espacio doméstico y que sufre una especie de masculinización, es decir, que adopta los peores patrones de conducta de la masculinidad machista y tóxica. También
hay un ejercicio de banalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? A partir de distintos diagnósticos nos hemos dado cuenta de que no se problematiza la violencia de género como una forma de violencia específica, como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y que por el contrario se le responsabiliza a las víctimas y se patologiza y disculpa a los agresores. Además, en las estructuras mediáticas vemos que persiste la división sexual del trabajo, las mujeres no están presentes en, por ejemplo, los consejos de administración, no están tomando decisiones y hay impedimentos para que las mujeres ejerzan su derecho a comunicar. Es cierto que en nuestro país hay también una persecución y violencia contra los hombres comunicadores, contra los periodistas, pero cuando analizamos las formas de violencia, las formas de disciplinamiento hacia las mujeres comunicadoras y las mujeres periodistas, vemos que estas están atravesadas por el género y que tienen una lógica distinta. Están sobre todo alimentadas por la violencia sexual y por la desacreditación de las mujeres. Entonces, hay que también aplicar la perspectiva de género para poder analizar esta situación específica. Entonces, en función de estos temas que son emblemáticos para nuestra línea de trabajo, yo pensé en algunas preguntas que me parece que pueden ser puntos de partida para ir generando algunos diagnósticos mucho más profundos, ¿no? En cuanto a la representación de las mujeres, tendríamos que hacernos al menos este par de preguntas. Es decir, las mujeres y niñas están presentes en el discurso de los medios y además preguntarnos cómo son representadas las mujeres y las niñas en los medios. Si yo quisiera hacer un diagnóstico sobre contenidos mediáticos, pues principalmente e insisto, como punto de partida nos tendríamos que preguntar estos dos cuestionamientos, nos tendríamos que hacer estos dos cuestionamientos de entrada y desarrollar otros que sean útiles dependiendo de las necesidades de nuestro diagnóstico. Con respecto a las interacciones de las audiencias, tendríamos que preguntarnos cuál es el impacto del discurso de los medios de comunicación en las personas o en las comunidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos observando cierto tipo de interacciones comunicativas en el contexto de la pandemia, ¿no? Vemos una proliferación de noticias falsas que están corriendo en distintos medios, desde los dispositivos, en las plataformas sociodigitales, y que esto desde luego ha tenido un impacto en la forma de accionar de las personas. Incluso no podríamos despegar los contenidos mediáticos de toda esta intolerancia que vemos, por ejemplo, hacia el personal de salud en nuestro país. Entonces, es muy importante pensar en las interacciones de las audiencias. También tenemos que pensar en cuanto a la participación, qué trabajos y actividades desempeñan las mujeres, ¿verdad? Y si las mujeres están tomando decisiones en los medios de comunicación sobre la participación de las mujeres en las sociedades de la información, las preguntas básicas tendrían que ser, ¿las mujeres y las niñas tienen acceso a la tecnología? Y si la tienen, ¿cómo se están apropiando de esta tecnología? Y en este marco de la digitalización del mundo social, qué nuevas violencias están viviendo en Internet, y sobre las movilizaciones de mujeres para transformar los medios de comunicación, bueno, pues tendríamos que preguntarnos de entrada cómo se están organizando las mujeres. Desde luego queda abierto a otros temas pendientes y a esas otras preguntas que nos tendríamos que hacer para resolver. Pero estos son como los ejes básicos, los ejes primarios para comenzar a hacer diagnósticos sobre los medios de comunicación. Quiero que revisemos algunas propuestas para que pensemos cómo las podemos incorporar dentro de nuestros propios medios de comunicación. Yo recuperé 7 ejemplos que me parece que pueden ser bastante ilustrativos y útiles. El primero es el Global Monitoring Project, que ya les he hablado varias veces de este diagnóstico. Este diagnóstico lo podemos encontrar como Who Makes the News. El último fue en el 2015 también, como ya lo mencionaba. Se les va a proporcionar para que ustedes puedan revisar tanto la metodología como los resultados. Otro ejemplo que me gustaría recuperar es el Manual para el Desarrollo de Indicadores de Evaluación con Perspectiva de Género, que fue publicado en el 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres. También recuperar algunos ejemplos internacionales como el informe de la representación de género en los informativos de radio y televisión que se realizó en el 2005.
los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO del 2008, también los indicadores de género para medios de comunicación, también de la UNESCO, publicado en el 2014, el Gender Pay Report de la BBC, que sabemos que es el sistema de televisión y radio públicos en Inglaterra, que se publicó en el 2018, y el micrositio Somos Audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, del Global Monitoring Project me parece que podemos recuperar cosas súper interesantes. Ya les decía yo que el primero se realizó en el 95, que es un monitoreo mundial. Creo que lo que podemos recuperar de este proyecto es la metodología y que además nos está hablando de algo muy importante, que es la representación. Entonces, sería súper útil que revisáramos, por ejemplo, cuáles son las decisiones que se han tomado para hacer una muestra que sea representativa y que nos genere indicadores y que nos genere trabajo empírico, es decir, datos duros, cifras, que nos ayuden a probar lo que queremos problematizar. En este caso, el Global Monitoring Project empezó con la preocupación de la subrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, a partir de las evidencias arrojadas, podemos entonces decir con conocimiento de causa que las mujeres no están presentes en los medios de comunicación en cuanto a la representación. Es decir, que tampoco las mujeres están siendo representadas como autoridad, materia de autoridad en algunos casos, como especialistas, y que tampoco están al frente de los espacios noticiosos en la mayor parte de los países que son parte de este monitoreo. Entonces, por eso es importante recuperar este trabajo. Necesitamos datos, necesitamos cifras para que entonces nuestras aseveraciones tengan una dimensión política y podamos establecer interacción y discusión con agentes políticos y sociales que pueden contribuir a la transformación del mundo. Este manual, que les decía que fue publicado en el 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres, no es propiamente un manual de indicadores sobre medios de comunicación. Sin embargo, a mí me parece que es muy útil porque nos está enseñando cómo se desarrolla un indicador con perspectiva de género, ¿sí? Es un contraste interesante sobre estos indicadores tradicionales sin perspectiva de género y cómo estos indicadores invisibilizaban la condición y situación de las mujeres. Entonces, incorporar la perspectiva de género requiere que pensemos el mundo desde otro lugar y nos preguntemos más allá de lo obvio, ¿no? Tenemos además que generar, como lo dice este manual, indicadores que nos permitan la evaluación desde el análisis de la perspectiva de género. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Necesitamos un diagnóstico, es decir, los diagnósticos se llevan a cabo cuando necesitamos saber el estado de las cosas y necesitamos también una serie de diagnósticos que nos ayuden a evaluar qué tanto se ha transformado ese estado de las cosas. Necesitamos entonces dos dimensiones de indicadores y en este manual, que también se les proporcionará, pues está toda la metodología. Por eso me parece que es importante que lo recuperemos. Ahora, es un material del 2003, por supuesto que tendríamos que pensar que tanto esos indicadores pues nos pueden ayudar en un contexto que se ha complejizado. Ahí para eso también necesitamos la perspectiva histórica. Les decía yo que también me parece útil recuperar algunos ejemplos internacionales. Este informe se llevó a cabo por parte del Instituto Oficial de Radio y Televisión de España y el Instituto de la Mujer, concretamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La investigadora que encabezó este informe fue Pilar López Díez, que es una periodista y profesora de la Universidad de Salamanca. Y entonces este informe propuso que se repensara la forma en la que se estaba hablando de la violencia contra las mujeres en los espacios de la radio y televisión pública en España. Es uno de los trabajos pioneros, se publicó en el 2005, y hay que recordar que España tiene un trabajo muy emblemático sobre la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas a partir de 1997, con el llamado caso Ana Orantes, en donde una mujer
va a un talk show a denunciar la violencia que le perpetraba, que ejercía su ex esposo contra ella. Hubo un tratamiento mediático incorrecto, en realidad se banalizó y no se le proporcionó protección a la identidad de la víctima, y días después de este programa televisivo, la expareja de Ana Orantes la incendió viva y eso generó su muerte. Entonces, podríamos clasificarlo desde luego como un feminicidio y fue un hecho emblemático. Entonces, a partir de ahí empezó la discusión en España sobre la responsabilidad de los medios en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y esta guía este informe es una guía que nos permite reflexionar sobre este tema que desde luego debe ser de interés público. Decía que también un referente son los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO que se propuso en el 2008. Esto, bueno, pues habla de los medios desde la comunicación social, y me parece que combinado con la perspectiva de género podemos recuperar algunos de estos indicadores. En los que encontramos como indicadores en esta propuesta tenemos la regulación normativa hacia la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación tienen que contar con una normatividad que posibilite estas tres cosas: la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo. Tenemos que pensar cómo, a partir de una serie de normas que son límites muy claros y pragmáticos, cómo podemos proteger el derecho a la comunicación, el derecho a comunicar, pero también a partir de la representación de la diversidad. Otro de los indicadores importantes es generar igualdad de condiciones económicas entre mujeres y hombres, y desde luego la transparencia. Tenemos que tener transparencia en cuanto al acceso a los recursos económicos y materiales, que además, bueno, en esta cultura de acceso a la información pública, pues tenemos que abonar a esta parte como un derecho ciudadano. También los medios de comunicación tienen que ser pensados como una plataforma que promueva la democracia, y desde luego también tenemos que problematizar el concepto de democracia. Otro de los indicadores es la capacitación constante de las personas que integran un medio de comunicación y el diálogo con otros agentes políticos, sociales, culturales. Y otro de los indicadores es pensar la capacidad infraestructural de los medios de comunicación. Esto nos lleva a pensar en que necesitamos recursos materiales y que también necesitamos pensar en la tecnología para incorporarla a nuestro trabajo de personas comunicadoras. Entonces, estos indicadores son esenciales, son 5 indicadores que nos pueden dar una guía para pensar en diagnósticos. Ya de una forma específica, en 2014, la UNESCO publicó una serie de indicadores de género para los medios de comunicación. Este manual o este marco de indicadores habla de 2 dimensiones. La categoría A, que tiene que ver con acciones que fomenten la igualdad de género dentro de las organizaciones de medios de comunicación, y que se refiere al balance de género en el nivel de toma de decisiones, es decir, que las mujeres también estén tomando decisiones en los consejos, la igualdad de género en el trabajo y en las condiciones de trabajo, el mismo sueldo, las mismas prestaciones, la igualdad de género en cuanto a las uniones, asociaciones, clubes, organizaciones de periodistas y de otros profesionales y organismos de la comunicación. También toda una promoción de códigos de ética y políticas editoriales a favor de la igualdad de género. O sea, pienso en el caso de algunos medios de comunicación que han empezado a incorporar departamentos de edición con perspectiva de género y que van a ser muy útiles para transmitir otro tipo de mensajes, sobre todo en el contexto de nuestro país, cuando vemos la representación del feminicidio, pues no es muy favorable a nuestras aspiraciones, que es sobre todo sensibilizar a la población sobre este problema que es de salud pública, que es un problema colectivo. Y también dentro de los indicadores de esta categoría, pues está el balance de género en educación y capacitación. La capacitación y la formación tiene que ser constante dentro de los medios de comunicación. La categoría B de estos indicadores de género que nos propone la UNESCO tiene que ver con la representación
del género en el contenido mediático y entendemos entonces otras dos subdimensiones que son con la representación del género en las noticias y las actualidades y la representación del género de los hombres y las mujeres en la publicidad. En el tema 3 pudimos ver algunos ejemplos que pues no están, son contenidos que no están pensados desde la perspectiva de género y que resultan problemáticos porque abonan a las prácticas y discursos de discriminación. Esta propuesta, el Gender Pay Report de la BBC, se refiere a la igualdad en condiciones económicas laborales en los medios de comunicación. Yo sé que los medios comunitarios tienen otra lógica diferente de los medios públicos y los medios comerciales, pero me parece que sí lo podemos recuperar porque nos puede servir para analizar la distribución y acceso dentro de los medios comunitarios sobre los recursos materiales y económicos. O sea, las mujeres están decidiendo, están accediendo sobre esos recursos económicos y materiales. Este no es propiamente un, digamos, manual, sino es un micrositio que publicó recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que se llama Somos Audiencias. Lo pueden encontrar, ahí está la dirección, somosaudiencias.ift.org.mx, y también responde a los indicadores de la UNESCO sobre alfabetización mediática e informacional. Y bueno, pues hay contenidos muy importantes. Está el derecho de las audiencias, que lo tenemos que recuperar. Las audiencias tienen que estar dentro de los indicadores, dentro de los diagnósticos de los medios de comunicación, también las defensorías de las audiencias, también la alfabetización mediática e informacional. Tenemos que pensar en el papel educativo de los medios de comunicación, y hay un centro de documentación dentro de este micrositio, en donde, bueno, pues podemos encontrar tanto estudios, foros, marcos normativos y algunos mecanismos de accesibilidad. Pensando en las audiencias, están todos estos reportes que bien son sobre medios públicos y comerciales, pero que nos pueden llevar a generar las propias metodologías de recepción de informes de consumos mediáticos de nuestras propias audiencias. Es súper importante que en un ejercicio de comunicación democrática estemos pensando con quién estamos estableciendo diálogo y cuál es el impacto de nuestro trabajo, sin duda. Entonces, este puede ser un buen referente. ¿Cuáles son las dimensiones que tenemos que entonces recuperar para hacer un diagnóstico desde la perspectiva de género sobre los medios de comunicación? Al menos la representación y los contenidos. Tenemos que elaborar una agenda en donde problematicemos cuáles son los temas de los que se está hablando en los medios de comunicación y por qué de repente ciertos temas que son nodales quedan invisibilizados frente a nuevas coyunturas mediáticas. Tenemos que pensar en consejos o comités desde la equidad de género y recordar que la equidad de género no es 50-50, sino que tenemos que generar acciones, mecanismos que lleven a las mujeres, que garanticen que las mujeres están en los espacios de toma de decisiones. También tenemos que generar al interior de nuestros medios de comunicación mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. O sea, preguntarnos dentro de un diagnóstico, tenemos, por ejemplo, un protocolo de denuncia, hay un consejo que se dedica a tratar estas denuncias de violencia de género, de acoso y hostigamiento sexual. Tenemos también que pensar en la elaboración de códigos de conducta, pero desde la perspectiva ética, no moral. Preguntarnos si lo tenemos, ha funcionado. O sea, ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacer para pensar en un diagnóstico. Tenemos que pensar en el fomento al empoderamiento de las mujeres, problematizar la división sexual del trabajo. Tenemos también que crear mecanismos de corresponsabilidad de la vida familiar y comunitaria. O sea, estas dobles o triples jornadas de trabajo que llevan a cabo las mujeres son discriminatorias y finalmente están vulnerando su autonomía. También tenemos que promover la formación, tenemos que pensar en una relación íntima con las audiencias, además de atender los señalamientos de las convenciones sobre derechos humanos y pensar que todo esto implica una temporalidad y una espacialidad de orden material y simbólico.
Ya para ir cerrando, recordar que esto de la plataforma de acción, o sea, el capítulo J, nos habla de dos objetivos estratégicos que también tenemos que incorporar en nuestros diagnósticos, que es aumentar el acceso de las mujeres en la participación y expresión de las ideas en los medios de comunicación, así como en las nuevas tecnologías, y también fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación. Para finalizar, me gustaría que pensáramos 10 preguntas que nos van a ayudar a realizar una reflexión mucho más profunda. Primero, ¿cómo definiríamos desde nuestras propias palabras y saberes un diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos o acciones para realizar un diagnóstico? ¿Para qué nos sirven los diagnósticos? Después, ¿qué es la perspectiva de género? O sea, recuperar esto que vimos y sumar otros elementos que hemos escuchado, que conocemos previamente. Pensar entonces, con la unión de estas dos reflexiones, para qué nos sirve un diagnóstico con perspectiva de género. Además, de acuerdo con nuestro propio contexto, ¿qué dimensiones de análisis incluirías en un diagnóstico? Antes de llevar a cabo el diagnóstico, tenemos que preguntarnos qué debemos cambiar en cuanto a la representación de mujeres y niñas en los productos comunicativos que desarrollamos. También antes de realizar este diagnóstico, ¿qué suponemos que debemos cambiar en cuanto a la promoción de la igualdad al interior de nuestro medio de comunicación? O sea, ¿cómo está funcionando esa estructura? ¿Es paritaria? ¿Es equitativa? Además, también nos tenemos que preguntar qué pensamos o qué tenemos que cambiar en cuanto a la relación y concepción de nuestras audiencias y cuáles son las limitaciones para realizar este diagnóstico y cómo las resolveríamos desde la perspectiva comunitaria y el trabajo colectivo. Pues estas son como algunas de las líneas de trabajo para realizar un diagnóstico, pero desde luego, pues recordar que los diagnósticos se tienen que resolver en función de las propias necesidades de cada medio de comunicación. Pues les agradezco su atención, quedo a sus órdenes y también volver a puntualizar que tendrán material complementario para profundizar en la reflexión sobre este tema. Muchas gracias.